Bien, vamos a cambiar de información. El presidente electo Gabriel Boric dio a conocer a los 39 subsecretarios que van a formar parte de su gobierno. Esta nómina está marcada por una alta presencia de apruebo dignidad y también por la lógica de la paridad. Nos acompaña el analista político director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, para desmenuzar estos nombramientos, Marco, y partir consultándote qué te parecen estos nombres, tomando en cuenta además que más allá de la experiencia política acá se requieren nombres con expertise en la materia, son cargos más bien técnicos. ¿Cuál es tu análisis? Buen día. Hola Patricio, buenos días. Mira, lo que el nombramiento de ayer confirmó fundamentalmente es que lo que es el núcleo del nuevo gobierno, es decir, el Pacto Apruebo Dignidad, tuvo una representación acorde, ¿no es cierto?, a lo que son esos partidos que son los principales de esta coalición. Por eso es que Revolución Democrática, por ejemplo, se quedó con 8 subsecretarías, el Partido Comunista con 6 y Convergencia Social con 6. Es decir, los ejes de lo que es el Pacto Apruebo Dignidad tuvieron ahora una mayor participación en la conformación de esta subsecretaría. Recordemos que en el caso de los ministros habían habido algunas protestas, algunos reclamos justamente de dirigentes por la poca participación y la fuerza que tenía el conglomerado con el cual el presidente ganó las elecciones. Eso se corrigió ahora y se introdujo, como tú dices, nuevamente los criterios de independientes, paridad y un hecho muy notable, ¿no es cierto?, la subsecretaria de la Mujer, Luz Vidal, una persona que por su trayectoria de vida, ¿no es cierto?, terminó siendo trabajadora en casas particulares y hoy día, ¿no es cierto?, ocupa el cargo de una subsecretaría tan importante como es el Ministerio de la Mujer. ¿Qué le parece en ese sentido el nombramiento de Luz en la subsecretaría de la Mujer? Ella además que representante en su momento, presidenta del gremio de trabajadoras de casa particular, además ella de pueblo originario. ¿Hay alguna señal ahí también a movimientos sociales, por ejemplo? Sí, efectivamente, aquí en las subsecretarías también se buscó corregir ese elemento, es decir, se incorporan a personajes o a sectores, actores no tradicionales de la élite, como por ejemplo una trabajadora de casa particular, representante de los pueblos originarios. Lo mismo pasa con la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huenchu, ¿no?, una mujer de una trayectoria muy importante también académica en el mundo de los derechos de los pueblos originarios. Y también, ¿no es cierto?, se da una señal para construir un relato. Aquí bien interesante porque de alguna manera, Patricio, este gobierno está construyendo un relato en donde se incluyen a sectores que no habían estado normalmente en la conducción de los asuntos públicos, se amplía, por lo tanto, el espectro de quienes forman parte de la sociedad chilena, de la diversidad de la sociedad chilena, y creo que es una buena señal en términos de integración y de inclusión. Marco estaba revisando acá algunos nombres, también la representación de los partidos. Hay algunos nombres clave, por ejemplo, en la Subsecretaría de Hacienda con Claudia Sangüesa, el Interior con el diputado Manuel Monsalve, que queda esto en manos del Partido Socialista. Son dos preguntas en una acá, más bien. Por ejemplo, ¿qué señal hay ahí que esto quede en cargo a manos del Partido Socialista? ¿Y qué es lo que ocurre además con el Partido Comunista, que en esta oportunidad obtiene mayores nombramientos? Por ejemplo, subsecretarías simbólicas como Fuerzas Armadas. ¿Hay ahí en el caso del Partido Comunista alguna compensación? ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente, de las 39 subsecretarías son 6 las que van a quedar en manos del Partido Comunista. Y de alguna manera se busca corregir, como te decía antes, esta tensión que se produjo por parte de algunos partidos, entre ellos del Partido Comunista, por lo que consideraban podría haber sido una representación mayor en el gabinete de ministros, ¿no? Efectivamente, estas subsecretarías simbólicas, como tú señalabas, ¿no es cierto?, Educación, la subsecretaría de las Fuerzas Armadas, son espacios muy importantes donde se va a jugar de manera importante la política, también la subsecretaría de Economía con Javiera Petersen. Entonces, de alguna manera el Partido Comunista creo que mejora su representación a nivel de los subsecretarios y subsecretarias. En el caso de Manuel Monsalve, el ex, como sabemos, actualmente parlamentario por la región del Biobío, va a ser muy importante para este gobierno en la relación con los parlamentarios. La ministra Isquia Siches no es parlamentaria,
y por lo tanto necesitaba fortalecer ese diálogo que va a ser muy importante con el Congreso a partir del 11 de marzo, dado que este es un gobierno, como sabemos, que no tiene mayorías o tiene una mayoría muy frágil en la Cámara de Diputados y un virtual empate en el Senado. Por eso que el nombre de Manuel Monsalve es una buena carta para poder enfrentar de manera adecuada la relación con el Parlamento a partir del 11 de marzo. Sí, Marco, ahora Pro Dignidad logra una mejor representación, ahí tú lo mencionabas al comienzo, con los partidos políticos, en este caso en las 39 subsecretarías hay una mayoría en esta oportunidad, y ya tomando en cuenta los nombres que hay en los ministerios, en las subsecretarías, ¿qué análisis se ve con respecto al eje que pueda tener ya el gobierno de Gabriel Boric? ¿Es o sería un gobierno de izquierda o más bien de centro izquierda? Bueno, es interesante esa pregunta porque en la nominación de las ministras y los ministros, de alguna manera, podríamos decir, se vieron representadas dos coaliciones, la coalición del presidente, Apruebo Dignidad, pero también al incorporar ministras y ministros de lo que es el mundo del socialismo democrático o de la ex concertación, se incluyó también otra coalición. Hoy día, a nivel del Ejecutivo, en los ministros y ministras, hay dos coaliciones que están cohabitando. En cambio, en el caso de la subsecretaría, eso se corrige, ¿no? Y hay un predominio mayoritario de Apruebo Dignidad, la coalición central, ¿no es cierto?, base del gobierno. Por lo tanto, lo que vamos a ver hacia adelante, y especialmente a partir del 11 de marzo, es cómo de alguna manera estas dos coaliciones coexisten, ¿no es cierto?, se relacionan entre sí, son capaces de procesar las diferencias que van a haber entre ellas y de esa manera, ¿no es cierto?, logran avanzar en los importantes desafíos, los problemas que vamos a tener a partir del posicionamiento del nuevo gobierno en pocos días más, y eso es un elemento que es clave entonces para poder funcionar adecuadamente el gobierno y sobre todo para cumplir con el programa que el gobierno se ha comprometido. Eso nos lleva a pensar que evidentemente este es un gobierno que es de izquierdas, ¿no? De centro izquierda o de izquierdas, pero el sello está fuertemente puesto desde ese punto de vista en ese énfasis, ¿no es cierto?, en ese foco, en un avance de lo que son las propuestas que van en esa dirección. Marco, por último, ya teniendo los nombres de los ministros, los subsecretarios, los respectivos partidos políticos a los cuales ellos pertenecen, hay también independientes, pero acá ya lo que queda zanjado definitivamente que la democracia cristiana propiamente tal no tiene militantes en este gobierno, pero hay que también estar muy atento con lo que ocurre, sobre todo en el programa Gabriel Boric, en el Congreso, donde la democracia cristiana tiene representación, tiene diputados y senadores que pueden contar o pueden tener votos clave. ¿Cuán importante puede ser eso, que pueda marcar también el futuro de las distintas votaciones, proyectos de ley que pueda haber en el Congreso? Bueno, todavía hay un espacio porque ahora vienen las terceras líneas, que son las secretarías regionales ministeriales, los CEREMI, ¿no es cierto?, alrededor de 194 en todo el país, los jefes de servicio y los delegados presidenciales, delegados y delegadas presidenciales. Y ahí entonces probablemente también hay un espacio de negociación con los parlamentarios y las parlamentarias, ¿no?, en el Congreso. Y a lo mejor en ese espacio de negociación probablemente veamos algunos nombres de militantes demócratas cristianos que pudiesen ocupar espacio a nivel del territorio, a nivel de las regiones, ¿no?, justamente para poder compensar, como muy bien tú decías, una relación necesaria que se debe tener con la democracia cristiana. Recordemos que la democracia cristiana hoy día tiene 8 diputados y 5 senadores, especialmente tiene una fuerza importante en el Senado, ¿no?, el 10% del Senado, y por lo tanto en un gobierno que no tiene mayorías se trata de construirlas, y para eso entonces el presidente Gabriel Boric y su administración van a tener que buscar entendimiento con las otras fuerzas, entre ellas con la democracia cristiana, para poder contar con sus votos tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como en el Senado. Bien, Marco Moreno, analista político, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga buen día. Igualmente, buen día.